Una de las armas más antiguas que Satanás ha usado por excelencia ha sido el engaño, la mentira. Ha procurado siempre mantener engañada a las personas a través de toda la historia de la humanidad. Ha llamado a la verdad mentira y a la mentira verdad. Hoy la humanidad está confundida y engañada en cuanto a saber cuál es el verdadero día de reposo. Hay quienes dicen que el verdadero día de reposo es el primer día de la semana, el día domingo. ¿Qué dice la Biblia? Hoy descubriremos en Hechos Asombrosos cuál es el día de reposo bíblico. Es una alegría volver a encontrarnos en un programa más y como hemos acostumbrado, vamos a estudiar la Biblia. Sin embargo, antes de iniciar el estudio del día de hoy, quisiéramos invitarles para que nos acompañen en una oración. Querido Padre que estás en el cielo, rogamos en esta noche puedas derramar en nosotros tu Espíritu Santo para que Él pueda iluminar nuestra mente y nos ayude a entender las verdades que hoy vamos a estudiar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estuvimos en la lección anterior hablando acerca de la ley de Dios. Y la ley de Dios está comprendida en 10 mandamientos. Y hay uno de sus mandamientos, el cuarto para ser específicamente, que habla de un día de reposo que el Señor dejó establecido para la humanidad. ¿Qué día de la semana observó Jesucristo como día de reposo? Si hay una persona a quien nosotros debemos de seguir, es a la persona de Cristo. Él es nuestro maestro, nuestro guía. Y hoy en día muchas personas, muchos cristianos han obviado la bendición del séptimo día como día de reposo. Pero podemos ver en la vida de Jesús cuán importante era este día. Era tan importante que en Lucas se toma la tarea de registrar en su capítulo número 4, específicamente en el versículo 16, y nos muestra que Jesús, vamos rápidamente para allá, dice la palabra de Dios, vino a Nazaret, hablando de Cristo por supuesto, donde se había criado, y el sábado, el Shabbat, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Entonces, lo primero que podemos observar es que Cristo, cuando vino en su ministerio terrenal, colocó no solo de palabra, sino también, por ejemplo, la importancia de guardar el séptimo día como el día de reposo según la ley de Dios, o sea, los 10 mandamientos. Pero ahora que vemos a Jesús guardando el sábado, el Shabbat bíblico, como el día de reposo que Dios había estipulado, y nos preguntamos si han pasado ya varios siglos, ¿cuál es ese día para nosotros hoy? ¿Cuál es ese día de reposo? Bueno, el libro de Génesis en la Biblia nos dice cuál es ese día. El capítulo 2, versículo 1, 2 y 3, dice así: y fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. El día de reposo es el séptimo día de la semana, eso dice la Biblia. Y el Señor dejó este séptimo día como reposo para la humanidad. En aquel entonces el Señor le dio este reposo a Adán y a Eva, quienes representaban a toda la humanidad. Okay. Un poco más tarde, cuando Israel salió de Egipto,
y el Señor los llevó rumbo a la tierra prometida, los hizo detenerse casi un año en la península del Sinaí. Y ahí el Señor le dio expresamente los 10 mandamientos que estudiamos en la lección anterior. Y el cuarto mandamiento dice así, Éxodo 20, versículo 8, dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día, dice, es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las fuentes que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por lo tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Génesis capítulo 2 dice que el Señor bendijo, santificó y reposó el séptimo día. Éxodo 28 al 11 repite lo mismo exactamente, que Dios bendijo, santificó y reposó el séptimo día. Por tanto, nos mandó a nosotros a que reposemos y que santifiquemos el séptimo día. Ahora, ¿cuál es el séptimo día? Porque la Biblia dice séptimo día ahí, ¿verdad? Es correcto. Yo les voy a decir 3 cosas y voy a terminar solo con una fuente bíblica. Primero, si nosotros vamos a una enciclopedia o un diccionario y buscamos, por ejemplo, el nombre sábado, en el diccionario va a decir séptimo día de la semana. Okay. Es una fuente. Otra fuente, podemos agarrar un calendario, un almanaque, y ver con qué día de la semana inicia el calendario. Y normalmente o generalmente debe de iniciar con el día domingo. Porque el domingo es el primer día de la semana. Domingo, lunes segundo, martes tercero, miércoles cuarto, jueves quinto, viernes sexto y sábado séptimo. O sea que el séptimo día de la semana es sábado. Bueno, pero eso es lo que dice el diccionario, la enciclopedia y lo que deducimos del almanaque o el calendario. Pero ¿qué dice la Biblia? Mateo capítulo número 28. Mateo capítulo número 28. San Mateo capítulo número 28. En general, toda la cristiandad acepta que Jesús resucitó el día domingo, ¿no es cierto? Correcto. El mundo católico celebra el día domingo como el día de la resurrección. Es más, en la Semana Mayor, la llamada Semana Santa, comienza con el domingo con el domingo de Ramos, de Ramos, y termina con el domingo de resurrección. ¿Por qué Jesús resucitó en domingo? Los hermanos evangélicos también dicen que en honor a la resurrección de Cristo es que ellos se reúnen el domingo para adorar al Señor. Ahora, evidentemente todo mundo acepta, en el mundo cristiano, evangélico y católico, que Jesús murió en domingo. Veamos qué dice la Biblia. Capítulo 28 de Mateo, versículo 1. Dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. ¿Qué es el evento que se está narrando acá? La resurrección. ¿Cuándo se dio la resurrección? El versículo 1 dice: pasado el día de reposo, el primer día de la semana. ¿Cómo se le llama la Biblia al día domingo? Primer día de la semana. Primer día de la semana, porque en la Biblia los días no tenían nombres, era primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día. Ahora, el primer día de la semana
es el domingo, el día de la resurrección. Versículo 1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, al amanecer del domingo, fue que resucitó Cristo. Entonces, ¿cuál fue el día que pasó para que llegara el domingo? Sábado. El que antecedí, sábado. Pasado el día de reposo, ¿cuál es? El sábado. Y el primer día de la semana, el día que resucitó Jesús. Entonces, ¿qué día de la semana es el sábado? El séptimo. El séptimo día. Si el primero es el domingo, el día que Jesús resucitó, primero domingo, segundo lunes, tercero martes, cuarto miércoles, quinto jueves, sexto viernes, el séptimo, sábado. Interesante, pastor. Ahora bien, ¿quién hizo el sábado? ¿Y cuándo lo hizo? Hay que tomar en cuenta un aspecto, y es que no siempre lo que la mayoría cree es lo correcto. La mayor parte de la cristiandad sigue un día que la Biblia no lo soporta, es decir, no lo ampara con textos bíblicos. Cuando hablamos de día sábado, irremediablemente tenemos que hablar de la creación. No hay creación, no hay sábado, no hay sábado, no hay creación. ¿Por qué hacemos esta conexión? Porque los mismos pasajes de la Biblia nos lo brindan. Por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él habló y todo existió. Sin embargo, en el capítulo 2, nuevamente encontramos esta conexión de textos, pero también encontramos que al finalizar la obra creadora, Él coloca el día sábado o el séptimo día como el día de la creación. Y dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Es decir, que el sábado no aparece por primera vez en la ley de Dios. Antes del ingreso del pecado a la tierra, antes de que la pareja en el Edén fallara, el sábado ya había sido colocado como un monumento de conmemoración por la creación. El primer trabajo que Adán y Eva realizaron al momento que Dios los trae a la vida, ese viernes por la tarde, lo primero que ellos hacen fue adorar. Lo primero que ellos hicieron fue, ese viernes por la tarde, fue encontrarse con el sábado para adorar. Entonces, ¿quién creó el sábado? Lo hizo Dios mismo, no en el Sinaí con Moisés. Y segundo, ¿cuándo lo hizo? En el momento mismo de la creación, antes de la entrada del pecado a nuestro mundo. Pero siguiendo nuestra línea de estudio, nos podemos preguntar, ¿qué dice Dios hoy en día acerca de la observancia del sábado en los 10 mandamientos? ¿Qué podemos encontrar allí? Hay una palabra clave que se encuentra dentro de la ley de Dios, específicamente en este mandamiento. Quiero que me acompañen. Pues vamos a Éxodo, capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Allí en el versículo 8 nos dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Y ya el pastor Munguía nos leyó cómo termina el mandamiento. Pero la palabra clave aquí es acuérdate, ¿sí? ¿Por qué razón? En el cuarto de los 10 mandamientos, Dios nos ordena observar el séptimo día como descanso, ¿verdad? Dios sabía que en algún momento esto podía olvidarse. Desde que entró el pecado a la humanidad, muchas cosas suceden, ¿sí? Cosas malas, dentro de ellas el olvidarnos de los preceptos de nuestro Dios. Entonces, Dios sabía que en algún momento la humanidad podía olvidar específicamente este mandato. Y por eso Él coloca
esta palabra, acuérdate, para que constantemente nosotros recordemos que ese es el día conmemorativo de la creación, que ese es el séptimo día de la semana, que ese es el día de reposo, ese es el día de descanso. Entonces, cada vez que nosotros leemos, acuérdate, ¿qué se nos viene a la mente? Bueno, tengo que recordar siempre que el sábado es el día del Señor. Entonces, Él no ha ordenado a nadie en ninguna parte observar otro día. O sea, que específicamente, o que Él, así como lo hizo en los 10 mandamientos, diga, este es el día. En ninguna otra parte en la Biblia vamos a encontrar que diga, es otro día. Lo he cambiado por otro día más. En ninguna parte de la Biblia. Es interesante porque incluso para tratar la manera de respaldar que otro día es el día del Señor, se usa hasta la misma Biblia, ¿no? Pero hay que volver un poquito a través de la historia, a través de la Biblia, y ver que no solo incluso en esta parte de la Biblia el Señor nos invita o nos dice que el sábado es el día del Señor. Si nos damos cuenta, en toda la Biblia encontramos que el día de reposo, el cual el Señor creó, instituyó desde el principio, ha sido el día sábado. Pero por eso Él nos dice, acuérdate, no lo olvides. Es decir, Pastor Josué, que si en toda la Biblia se encuentra las evidencias acerca de que el verdadero día de reposo es el sábado, significa que hay alguien que está interesado en que la gente lo olvidara. Claro, claro que sí. Creo que sabemos muy bien, como dijimos en unas lecciones anteriores, quién es la mente que está detrás, ¿verdad? De todo esto, de tratar de cambiar, de hacer olvidar específicamente los mandamientos de Lo que Dios. Dios ha, lo que Dios ha De Exactamente. ahí dicho. que el título de nuestra lección hoy, aunque tiene que ver con el séptimo día de la semana, es No seas engañado. Ok. Sí. Los bereanos, por ejemplo, en Hechos, Ujú. en Hechos capítulo 17 habla de que cuando a ellos les presentaban una verdad bíblica, ellos no la aceptaban hasta que no corroboraran que en la escritura exactamente así estaba Era escrito. así. Exacto. Pero bueno, mencionamos, ¿no? De que pueda ser de que surjan otras ideas, otras teorías, incluso respaldándose a través de la palabra de Dios, tratando de cambiar ciertas cosas. Entonces hay que sí lanzar esta pregunta que me parece que es muy oportuna. ¿No ha habido cambios en los 10 mandamientos en algún momento a través de la historia, a través de todo ese Bueno, tiempo? enfáticamente, de parte de Dios, no ha habido cambio en los 10 mandamientos. Antes de leer textos que nos ayuden a aclarar de que no ha habido cambio en los 10 mandamientos, me gustaría citar Daniel capítulo 7, versículo 25. Daniel capítulo 7, versículo 25. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. El contexto de Daniel 7:25, el contexto inmediato anterior, está hablando de la figura de un cuerno pequeño. Okay. No vamos a identificar el cuerno pequeño, sencillamente vamos a decir que es un poder humano. Y este cuerno pequeño realiza 3 acciones, y entre las 3 acciones en particular hay una que dice que intentará cambiar los tiempos y la ley. O sea que ya hay un poder humano, no que ha cambiado, sino que ha intentado cambiar los tiempos y la ley. Porque si la escritura dice que el día séptimo de la semana, que es el sábado, es el día de reposo, nosotros deberíamos de guardar el día sábado como día de reposo. Sin embargo, hay cristianos muy sinceros que en el conocimiento que ellos tienen han pensado que el día de reposo no es el sábado.
sino que el día de reposo es ahora el primer día de la semana, porque se ha transferido la santidad del sábado al primer día de la semana. Pero hubo alguien que lo enseñó, hubo alguien Claro. que lo cambió. Claro. ¿Quién lo hizo? Aquí dice que fue el cuerno pequeño que intentaría cambiar los tiempos y la ley. Y sí lo ha intentado, porque la mayor parte del mundo cristiano, evangélico y católico no guardan el día de reposo establecido por Dios en la Biblia, sino que guardan uno diferente, el primer día de la semana. Cuando el Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 16, Lucas capítulo número 16, vamos a leer el versículo número 17. Lucas 16, 17 dice: pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. En otras palabras, es más fácil que se acabe el cielo y la tierra de que cambie, aunque sea una tilde, de la ley de Dios. Él no puede cambiar, porque los principios de Dios, su ley es eterna. Él es el creador. Un texto más, el Salmo número 89. Salmo número 89, versículo número 34. Salmo 89, versículo número 34. Salmo 89, versículo número 34. Dice la Biblia así: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Vean ustedes. El Señor dice: no mudaré mi pacto, ni mudaré o cambiaré lo que ha salido de mis labios. ¿Y qué es lo que ha salido de los labios de Dios? Su pacto. ¿Y cuál es ese pacto? Los 10 mandamientos. Y ahí está el sábado. Por lo tanto, el sábado sigue siendo el día de reposo y los mandamientos no han sufrido ningún cambio. Ahora bien, como evidencia de ello, ¿existe alguna evidencia posterior a la muerte de Cristo de que el sábado siguió siendo observado? ¿Qué día guardaban los apóstoles? Hemos visto que desde la misma creación se instituyó el sábado, siendo los primeros guardadores del sábado nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y avanzamos y vemos en el registro del Éxodo que antes de dar los 10 mandamientos en el Sinaí, ya se les había indicado a los israelitas, al Israel histórico, que a la hora de caer el maná deberían de respetar el sábado, no yendo por maná en ese día. Es decir, que antes del Sinaí, el pueblo de Israel guardaba el sábado. En el Sinaí se estipula y se escribe en las tablas de los 10 mandamientos, y hasta Cristo encontramos que no se olvidó el día séptimo. Después del exilio, cuando vienen los repatriados hacia Palestina nuevamente, en Nehemías se registra el hecho de que los líderes abogan por el cumplimiento exacto de ese mandamiento. Por lo tanto, vemos cómo en la historia el sábado los hijos de Dios lo han guardado. Cristo mismo vimos que guarda el sábado, y los discípulos no fueron la excepción. Por ejemplo, en Hechos capítulo 17, versículo 2 dice: Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 sábados discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos. Y decía: Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. El apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, era respetuoso del día de reposo. Pero tenemos otra evidencia en el mismo libro, en Hechos capítulo 13. Versículo 14 también nos aclara la posición de los discípulos en la iglesia primitiva en cuanto al día de reposo. 13:14. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un sábado y se sentaron. Adán y Eva, pueblo de Israel, toda la historia del pueblo, Cristo y ahora los discípulos continúan la línea del mandamiento, el descanso del día del Señor, del día del sábado. Bien.
Infelizmente se nos acabó el tiempo, Pastor Job, querido amigo y hermano que nos escuchas. Jesucristo nos ha dejado como día de reposo el día sábado. Es el cuarto mandamiento de su ley. Y la Escritura dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Tú amas a Jesús. La mayor muestra del amor por nuestro Señor Jesucristo es que nosotros obedezcamos sus mandamientos. Y Él nos ha dejado como día de reposo para que tengamos un encuentro con Él una vez cada 7 días, el día sábado. ¿Quieres comenzar a guardar el día sábado? ¿Quieres demostrar en obras y en obediencia tu amor por Jesús? Que el Señor pueda ayudarte a ser un hijo fiel y obediente. Que Dios te bendiga.